Cordial saludo. En esta ocasión vamos a sustentar la fase 3 del curso Sistema de Producción Acuícola, presentado con el compañero Wilmer Nicolás Bravo y quien les habla, Eiderles Alarcón Ciceri. En esta ocasión le vamos a sustentar a la tutora Ingrid Joana Hernández Martínez. Bueno, en esta ocasión, esta exposición se trata de elaborar una exposición de 3 minutos de duración y de 15 diapositivas que incluye al menos una fotografía por diapositiva y un párrafo explicativo de 5 líneas donde explique cómo son y cómo se utilizan los alimentos vivos para alimentación de peces, clasificado en fito y zooplancton, indicando cómo se producen y cómo se deben suministrar. Bueno, podemos decir que el fitoplancton es un conjunto de plantas planctónicas que incluye algas microscópicas tales como diatomeas dinoflageladas y algas azules, verdes, entre otras. El zooplancton es el plancton formado mayoritariamente por especies animales que pueden estar presentes en el agua dulce o en el mar, como son protozoos, pequeños crustáceos, medusas, gusanos y moluscos, así como huevos y larvas de muchas especies de animales. Ventajas de este alimento para los peces de cultivo. La administración de este alimento vivo estimula el apetito, contribuye a que mejore su estado físico, el crecimiento y producción de cultivo. Mejora la nutrición y alimentación y mayor variedad y mejor calidad de los alimentos. Entonces es una muy buena alternativa a la hora de alimentar los peces de cultivo. Bueno, la forma de alimentación de los peces de cultivo con alimentos vivos. Estos alimentos se pueden reproducir en sitios independientes con sus ambientes apropiados. Luego se van introduciendo en el estanque de peces. Las cantidades a suministrar depende del número de peces. Estos microorganismos tienen la capacidad de reproducirse y formar colonias en los lagos y formar una cadena alimenticia. Los fitoplancton se alimentan de la luz solar por medio de la fotosíntesis, que serán la comida de los zooplancton y de los peces, ¿no? Y la alimentación, por ejemplo, de los zooplancton también depende mucho de la materia orgánica de otros peces, desechos que se encuentren en el medio donde ellos estén. Los alimentos vivos para los peces tienen muchas propiedades, pero está demostrado que en peces jóvenes o en crecimiento, porque es una etapa donde se requiere una mayor fuente de proteína y estos organismos ofrecen esas características. O sea que los peces, al dar nosotros estos alimentos vivos, estamos siendo muy sostenibles en la alimentación de ellos y ganancia de peso, que es lo que se busca en una producción. Importancia de los fitoplancton en un ecosistema. Pues como bien sabemos, los fitoplancton no solo sirven para alimentación de los peces, porque también cumplen una labor muy importante, porque son los responsables de la producción del 50% de oxígeno molecular que permite y sostiene la vida terrestre. Este se encuentra en la atmósfera y que hace posible nuestra respiración y por lo tanto nuestra vida. O sea que unos microorganismos muy importantes que nos cumplen muchas funciones en nuestros medios donde vivimos. Bueno, el fitoplancton fabrica o sintetiza su propio alimento a partir de fuentes no orgánicas, tal como lo hacen las plantas, lo que les decía ahora rato, por medio de la luz solar, y tienen el sistema de fotosíntesis con que ellos se alimentan. El zooplancton se alimenta de fitoplancton, que son algas microscópicas que al igual que ellos se encuentran suspendidas en el agua. Los fitoplancton y zooplancton son de un mismo tipo, nada más que se dividen en dos partes. Y aquí podemos mirar en la figura como la cadena alimenticia que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, los fitoplancton sirven para alimento para los zooplancton, después los peces y así sucesivamente se va dando la cadena alimenticia. Bueno, los fitoplancton y los zooplancton se deben utilizar en alimentos de los peces de cultivo. Pues una pregunta que planteo.
Esos alimentos vivos son cultivos en estanques que deben de cumplir ciertos requisitos para ello, como es contar con una buena calidad de agua y una fertilización adecuada. Como les comentaba, ellos se pueden cultivar en sitios aislados de los peces y poco a poco se van introduciendo al lago, donde sirven para alimentación de los peces. También debemos de tener en cuenta que la cantidad de alimento también se rige por la cantidad de peces, ¿no? Y a medida, pues, en la coloración del agua nos podemos dar cuenta si de pronto ya hay exceso de estos microorganismos en el agua, entonces así mismo vamos disminuyendo o aumentando la cantidad. Estas son las referencias donde sacamos la información. Muchas gracias.